En esta mañana, hermanos amados, que el Señor les bendiga en gran manera. Es un gozo para mí siempre estar delante de ustedes con esa disposición de escuchar el mensaje que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Yo les voy a pedir en esta mañana, por favor, que estemos abriendo la escritura en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10. Primera de Corintios 3, versículo 10. Leo para ustedes la palabra del Señor. Dice así la escritura: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Vamos a orar en esta mañana, hermanos amados, para que el Espíritu de Dios trabaje en medio de nuestros corazones y podamos entender cuál es el mensaje con claridad, donde nosotros podamos ponerlo por obra. Padre, en esta mañana, delante de tu presencia, Señor oh Dios, gloriosa, estamos delante de ti, agradecidos porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Experimentamos tu gracia, tu fortaleza en medio de nosotros. En un tiempo difícil, Señor oh Dios, tu mano no se ha cortado para salvar, para bendecir y para fortalecer. Derrama, Jehová, de la unción de tu Espíritu en medio de tu palabra, que podamos nosotros escucharla, ponerla por obra, Señor, para hacer siempre tu voluntad. Pasa carbón encendido, Señor, en medio de mi boca, para que no hable la carne, sino solo tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos amados, en esta mañana el título que el Señor me puso para este mensaje es Manos a la obra. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador en medio de nuestras vidas, aceptamos que el Señor viniera a reinar en cada uno de nosotros. Sin embargo, eso solo era el comienzo de una obra maravillosa que Dios quería hacer y quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Por eso Pablo le decía a la iglesia que estaba en Corinto de que él como perito arquitecto había puesto el fundamento y que otro venía a edificar, pero que cada uno de nosotros teníamos que ver cómo sobreedificábamos. Entonces, entendemos nosotros que el fundamento de nuestra vida es Jesucristo. Cristo, hermanos amados, vino a hacer una obra en cada uno de nosotros, se puso el fundamento, un fundamento sólido, hermanos amados. Otro edifica encima, que es maestros, enseñadores, que vienen y te traen el mensaje, te traen la palabra, te traen la enseñanza, te traen lo necesario para que usted y yo podamos sobreedificar. Pero como bien dice el pasaje, cada uno de nosotros tiene que analizar, tiene que pesar, tiene que medir cómo está sobreedificando encima de ese fundamento que es Jesucristo. Y para entender un poquito más esto, hermanos amados, yo les voy a pedir que por favor no perdamos la cita de Primera de Corintios y que nos vayamos al libro de Lucas en su capítulo 14. El Evangelio de Lucas en su capítulo 14, vamos a leer, o voy a leer para ustedes desde el verso 14 hasta el 30. Lucas 14, versículos del 28 al 30, dice así la palabra del Señor. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla, y todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. Leo también el 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, vemos a Cristo enseñando también a los que estaban escuchándolos en ese momento, los discípulos y todas las personas que estaban ahí juntamente con él, y empieza a asociar la obra de Dios a través de una parábola que es la edificación o la construcción de un edificio. Y entonces nos dice que cuando nosotros vamos a edificar algo, obviamente que hay que sentarse y calcular los gastos. Calcular no solamente los gastos, sino todo lo que se requiere para hacer una obra. ¿Qué requerimos nosotros? Se requiere terreno, se requiere diseño, planos, presupuesto, mano de obra, tiempo, y eso tal vez son las cosas más importantes, pero sabemos que hay muchas cosas que tenemos que llegar a considerar. Bueno, nuestra vida, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, empezamos a edificar, empezamos a trabajar, empezamos a crear un edificio, una casa, hermanos amados, espiritual en medio de nuestros corazones, para alcanzar o llegar a ser ese templo del Espíritu Santo para que venga a morar en cada una de nuestras vidas.
Y vea lo que decía ahí el pasaje, hermana. No sea, estoy en el versículo 29, dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, y todos los que la vean comiencen a hacerle burla de él. Entonces, nosotros tenemos que llegar a analizar cuál tipo de edificación estamos nosotros haciendo. ¿Cómo estás construyendo tú tu vida? ¿Cómo las estás edificando? Si el fundamento es Jesucristo, es porque hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hemos creído que la palabra es la palabra de Dios, hemos creído que los mensajes vienen del Señor, pero una vez que esos mensajes han salido y han llegado a nuestra vida, hermanos, ¿qué hago yo con esos mensajes? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo los ejecuto? ¿Cómo los llego yo a poner en esa parte por obra? Podríamos llegar a considerar dentro de esta parábola que este terreno viene a ser nuestra vida. El diseño. ¿Cuál es el diseño de esta edificación, hermanos amados? ¿Cuál es qué es lo que Dios quiere que nosotros, a qué quiere Dios que nosotros nos parezcamos, si no es que alcancemos la semejanza de Cristo? ¿Cuáles son los planos? Los planos son la palabra de Dios. Materiales, lo vamos a ver más adelante. Oro, plata, piedras preciosas. La mano de obra, cada uno de nosotros tenemos que edificar. Tenemos que trabajar en la obra de Dios en nuestra vida. Tengo que hacer conciencia, hermanos amados, de que yo no me puedo quedar con la forma en que ya yo creí en Dios. Yo tengo que seguir creciendo en la obra de Dios en medio de mi vida. Tengo que seguir trabajando, tengo que seguir esforzándome, hermanos amados, a hacer uso correcto de los materiales. Y me traía el Señor a memoria, hermanos amados, cuando nosotros vamos por el camino en varias partes de nuestro país y vamos por la carretera en muchos lugares, diferentes lugares del país, usted ha notado que hay construcciones sin terminar. Y no construcciones pequeñas, edificios grandes a medio terminar, puestos, casetas, vamos por el camino. ¿Qué sentimientos o qué pensamientos empiezan a subir a su corazón? Ay, qué lástima, tanto dinero, ¿cómo es posible que lo dejaran así? ¿Por qué no lo terminaron? Todo el esfuerzo que se hizo para que al fin y al cabo lo dejaran de esa manera, qué increíble. Todo el gasto que se pudo haber hecho, todos los lamentos que pueden venir o pensamientos, argumentos que nosotros podamos tener. Bueno, nosotros tenemos que asemejar nuestra vida en Dios a un edificio. Si en ese momento usted pudiera visualizar su vida como ese edificio, ¿qué tipo de edificación sería? ¿Por dónde iría esa edificación? ¿Tendría el cimiento solamente? Cristianos que creen en Dios, pero no se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios. Cristianos que creyeron en Jesucristo como Señor y Salvador, pero ahí se detuvo la obra. O tal vez tu edificio va hacia la mitad, porque ya trabajaste en muchas áreas de tu vida. Muchos están altos, porque no solo aceptaron el trato de Dios para sus vidas, sus corazones, sino que a pesar de eso siguieron trabajando y poniendo los dones en medio del Señor, al servicio de Dios. ¿Qué tipo de construcción eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo has actuado, hermanos amados? Porque nosotros tenemos que saber, poder identificar nuestras vidas, nuestros corazones, para que entonces esa construcción no se detenga y entonces no se vaya a decir lo que acabábamos de leer en el versículo 29, donde decía la palabra del Señor, y no pueda acabarla, y todos los que la vean comiencen a hacerle burla de él. Y empiezan a decir, tía, ¿no era que esta persona era cristiana? Tía, ahora lo veo una misma o peor. Ya no es que va mucho a la iglesia. Entonces, para que no hagan burla de nosotros, hermanos amados, si no lo veamos de la gente externa, pensemos en el adversario que viene a acusarnos de día y de noche delante de Dios. Pensemos en nuestra propia vida, nuestro razonamiento, hermanos amados, que se levanta a decir que ya no podemos, que es muy difícil, que es muy complicado. Sí, es necesario que podamos entender que se requiere trabajo, que se requiere esfuerzo para cada uno de nosotros. Hay trabajos, hermanos, que le corresponden a usted y me corresponde a mí hacerlos. No le corresponde al pastor, no le corresponde al ministro, no le corresponde a la iglesia, a tus padres, a tus familiares, te corresponde a ti.
trabajar en esa obra de Dios en medio de tu corazón. Y para entender un poquito más esto, hermanos amados, yo les voy a pedir que nos devolvamos ahí al libro de Corintios. Por eso les dije que no los perdieran, porque vamos a seguir en este pasaje. Porque vean lo que dice en el versículo 11, en 1 Corintios capítulo 3, verso 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Y lo voy a dejar hasta ahí. ¿Por qué? Porque hay materiales específicos de los cuales yo tengo que hacer uso de ellos, hermanos, para que ese edificio vaya creciendo. Para que no solo se quede en el fundamento, para que no seamos cristianos pasivos, quietos, sino para que vayamos creciendo en la obra de Dios en medio de nuestras vidas y se pueda reflejar un testimonio, la semejanza de Cristo cada día, hermanos, que las personas nos vean, podamos iluminar ese lugar a través de nuestro testimonio, a través de la forma en que yo me veo, me muevo. Y como vemos aquí, hermanos amados, en el versículo que acabamos de leer, no se puede poner otro fundamento. ¿Por qué? Porque es Jesucristo. En eso no hay duda. Jesucristo es el fundamento que tenemos que tener cada uno de nosotros y venir a edificar sobre ese fundamento. Y nos da dos tipos de materiales. Nos da el oro, plata, piedras preciosas, pero también agrega madera, heno y hojarasca. Dos tipos de materiales, hermanos amados, que se manifiestan o se muestran en este pasaje que Pablo le enseñaba a la iglesia en Corinto, que ellos tenían que llegar a analizar cómo estaban edificando ese edificio, que él como perito y arquitecto había puesto el fundamento. Como les decía, Cristo es ese fundamento, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Entonces yo requiero de la fe, requiero de la justicia, requiero, hermanos amados, de las piedras preciosas, que es símbolo de los dones que se manifiestan en cada uno de nosotros. Necesito la fe para llegar a creer que Dios está conmigo, que lo que yo hago, lo hago a través de la fe. Entendiendo, hermanos amados, que voy a llamar las cosas que no son como si fuesen. Que voy a crecer en ese fundamento que es Jesucristo. ¿Y cuál es el fundamento, hermanos amados? Si no fue que Cristo se negó a sí mismo en todo lo que Él hizo, que siempre le dio la gloria al Padre, que Él nunca, hermanos amados, se detuvo, de principio a fin, tuvo claro el propósito de Dios para su vida. Ese es el fundamento por el cual nosotros tenemos que movernos, seguir edificando sobre ese fundamento con oro a través de la fe, creyendo que si Cristo lo hizo, usted y yo lo vamos a poder hacer, lo vamos a llegar a lograr. Creyendo, hermanos amados, que si yo uso la plata, hermanos amados, eso es la justicia, símbolo de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo ya no nos vamos a justificar en nuestras obras. No es por lo bueno que yo soy o por lo que yo dejé de hacer, es porque yo soy muy buena, porque yo dejé de tomar, dejé de fumar. No, hermano, yo me justifico en la sangre de Cristo. Me justifico en Él y llego a aceptar, hermanos, el sacrificio de Cristo en totalidad en medio de mi vida, y la sangre de Cristo fue derramada para mí, para salvación, me perdonó de mis pecados. Entonces, sobre ese fundamento yo me empiezo a edificar, hermanos, y empiezo a creer que no es por las obras de justicia que yo haga. Es creyendo a través, hermanos, de la fe y en ese sacrificio de Cristo, de que yo me voy a mover para negarme a mí misma, para que yo pueda hacer la voluntad del Padre, para retraer mi pie de hacer mi propia voluntad, y entonces los dones se van a manifestar. Y vemos predicadores, y vemos hermanos que imponen manos, y vemos cantores, alabadores, y todo lo pongo al servicio del Señor, y empiezo a edificar, y empieza el edificio a crecer. Se empieza a ver. Pablo le recomendaba a la iglesia que teníamos que nosotros identificar qué tipo de materiales estamos usando para edificar nuestra vida. ¿Qué tipo de materiales estás usando tú, hermanos amados? ¿Estás usando tal vez la madera? ¿Estás usando el heno, la hojarasca? Hermanos amados, materiales que son que no soportan el fuego, que no soportan el calor. ¿Y saben cuál es el riesgo que nosotros corremos? Que creemos que estamos edificando. Pero cuando viene el tiempo de la prueba, se consume en un abrir y cerrar de ojos. No queda nada.
porque no usamos los materiales correctos que yo tengo que usar, hermanos, para hacer la obra de Dios en medio de nuestras vidas, que no se puede llegar a detener en ninguna manera. Yo tengo que seguir trabajando en ella, pero usar los materiales adecuados, correctos, materiales que yo sé que vayan a soportar el tiempo de prueba, y ahí lo vamos a ver más adelante. Ese tiempo de prueba, ese tiempo de lucha, hermanos, ese tiempo de presión. ¿Por qué? Porque ese edificio tiene que soportar la presión de este mundo, tiene que soportar la presión de la carne, tiene que soportar la presión de nuestros argumentos, de nuestros pensamientos. Tengo que llegar a sujetarlos delante de Cristo. Entonces el soporte que tiene que tener ese edificio tiene que ser tan fuerte, tan poderoso, que tenga la capacidad, hermanos amados, de aguantar el peso de lo que venga. Por eso muchas veces, hermanos, vemos cristianos que en medio de la prueba desmayan. Vemos cristianos, hermanos, que no entienden, o que hay que constantemente decirles que Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque se les olvida, porque venimos y edificamos con madera, con heno, y el fuego de la prueba lo quema, lo consume, y duda del poder de Dios, y duda de lo que Dios está haciendo. Usemos los materiales correctos. La hojarasca, que es lo que sobra, lo que queda al final, hermanos amados. La burusca, podríamos decir. ¿Qué tipo de materiales estoy usando yo? La hojarasca, hermanos amados. Nosotros no podemos usar lo que nos sobra. Si me sobra tiempo, oro. Si me sobra tiempo, entonces yo leo la Biblia. Si me sobra tiempo, yo saco consejerías, que ahorita yo no tengo tiempo. No tengo tiempo porque tengo que trabajar, tengo que hacer, tengo que preocuparme, estoy muy estresada y no quiero hablar con nadie ahorita. Tocamos lo que nos sobra, hermanos amados, cuando yo tengo que usar la fe, tengo que usar la justicia, tengo que usar esas piedras preciosas para buscar a Dios, para buscarle en el consejo, para buscarle en su palabra, para buscarle en oración, en clamor delante de Dios todos los días, para que ese edificio cada día, en ese diseño que tiene, alcancemos la imagen y semejanza de Jesucristo en medio de nuestras vidas. Y para entender un poquito más de esto, vamos a irnos, por favor, al libro de Efesios, sin perder, por favor, Corintios. Nos vamos a ir al libro de los Efesios, en su capítulo 2, en el versículo 20 al 22, vea lo que dice la palabra. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo entiendo esto, todas mis decisiones, todos los que yo haga, hermanos amados, tiene que ir en dirección a que la obra de Dios se manifieste en mi vida. Todos mis pensamientos, hermanos, tienen que ir direccionados. Tengo que edificar sobre ese fundamento de los apóstoles, siendo Cristo esa principal piedra del ángulo. Tengo que indagar, tengo que ir, y decía ahí, en quien todo el edificio bien coordinado. ¿Lo ven? Ustedes han visto casas que les hacen una añadidura, tal vez por bajo presupuesto, no usan los materiales más adecuados. Aparte de que se ve feo, no coordina, no se ve, no hace juego con el resto de la edificación. Por eso ahí dice la palabra que tiene que estar bien coordinado ese edificio, hermanos amados. Tiene que hacerle juego, por decir así. Tiene que venir, hermanos amados, y establecerse juntamente con Cristo para que haga un engranaje correcto, adecuado, para que todas las cosas funcionen adecuadamente. Todo lo que hay dentro de una casa tiene que funcionar adecuadamente. Mi vida en Cristo Jesús tiene que amalgamarse, tiene que hacerse una juntamente con Él, con ese fundamento, con esa piedra del ángulo que es Jesucristo, hermanos. Y sigue ahí diciendo la palabra del Señor, en quien vosotros, en el 22, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Medite, hermano, en esta mañana. ¿Cómo es su morada para con Dios? Dios quiere morar en tu corazón y lo está haciendo a través del Espíritu Santo.
Pero muchos de nosotros a veces contristamos el Espíritu porque no tenemos un hábitat adecuado, un lugar adecuado para que habite el Espíritu en medio de nuestras vidas. Porque estamos tan llenos de la incredulidad, llenos, hermanos amados, de los afanes de la vida, llenos de preocupaciones, de angustias, de aflicciones, cuando se me olvida que yo tengo que sacar todas estas cosas y edificar para alcanzar la imagen y semejanza de Cristo, para que el Espíritu de Dios haya morada en cada uno de nosotros, hermanos amados, y seamos uno con Él como lo fue con Cristo. Por eso decía que teníamos que edificar sobre el fundamento, el mismo fundamento de Cristo, es el mismo fundamento de los apóstoles, es el mismo fundamento de los profetas, que era llegar a hacer la voluntad de Dios en todo tiempo, hermanos amados, convertirse en ese edificio adecuado para que ese Espíritu Santo llegue a morar en cada uno de nosotros. Pero ese edificio no puede llegar a hacerse si no tenemos esos materiales correctos. Necesitamos tener esos materiales correctos, hermanos amados, y acompáñenme por favor a 2 Corintios 5. Bendito nuestro Dios. 2 Corintios en su capítulo 5, vamos a estar leyendo por favor los versos del 1 al 4. Leo para ustedes, hermanos, dice así la Escritura: porque sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y vuelve Pablo a decirle a la iglesia en Corinto y les habla de algo físico para que ellos entiendan, porque esta iglesia, la de Corinto, era una iglesia carnal que se movía a través de la vista. Entonces a través de esta parábola les enseñaba y les decía: si esta morada, hermanos amados, si este cuerpo se llega a deshacer, no importa, no pasa nada, porque estamos haciendo una morada celestial, no hecha con manos de hombres, sino con el poder de Dios en medio de nuestra vida, con esa autoridad, con esa pasión que Dios hace su obra en cada uno de nosotros. Y sigue diciendo: y por eso también gemimos, deseando ser revestidos. Porque yo tengo que gemir, y cuando buscaba la definición es parte de como agarrarse del pelo y sacudirse y gemir en nuestros corazones. ¿Y por qué tengo que gemir, hermano? Para usar los materiales correctos, para tener la fe, para tener la justicia, para tener las piedras preciosas, para tener lo que necesito, para que esa edificación pueda llegar a soportar esa prueba, hermanos, que viene para nuestra vida. Para que podamos soportar cualquier cosa, cualquier embiste del diablo, cualquier circunstancia adversa en este mundo de lo que pueda llegar a acontecer, porque no lo sabemos, hermanos amados. Entonces dice ahí que debemos de gemir en esta mañana, que podamos gemir: Señor, dame la fe que yo necesito para enfrentar este mundo, para enfrentar la situación adversa. Señor, aumenta mi fe, que enséñame a leer tu palabra, a meterme en ella, a buscarte a través de ella. Señor, no quiero buscar el consejo, pero ayúdame, porque yo no voy a ir a buscar para hacer tu voluntad, porque quiero asegurarme que tengo los materiales correctos. Porque tal vez has mostrado algo. Tal vez has mostrado algo a través de tus videntes, a través de tus soñadores, a través de los dones en medio de la congregación, en medio de la iglesia, que aunque estamos lejos, el Espíritu de Dios es el mismo, hermanos amados, y para Dios no hay imposible, y Él mueve los dones como Él quiere, porque Él quiere que usted y yo, hermanos amados, tengamos ese edificio adecuado para que seamos morada santa para Él. Y sigue diciendo ahí el pasaje: y ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudados. Y cuando somos desnudados, hermanos amados, cuando se ve la parte carnal en nuestra vida, cuando usted se habla, hermanos amados, y lo que sale de su boca es la incredulidad, cuando sale de su boca es la queja. Por eso Él dice: debemos de gemir para no ser desnudados, para que esta parte no se manifieste, no se vea, sino por el contrario ser revestidos del poder de Dios,
en medio de nuestras vidas para edificar correctamente, dice, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos, dice ahí, con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos de lo mortal, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Usted y yo tenemos que gemir delante de Dios, para que lo mortal, para que lo humano, hermanos amados, para que la mente, los argumentos, para que la parte nuestra, hermanos, que nos impide ver a Dios, sea absorbida por la vida. Si es así, yo estoy edificando sobre el fundamento que es Jesucristo, porque en los días de su carne, Cristo se doblegó delante de Dios una y otra vez, y subió al monte y oraba, y gemía con angustia, porque Él sabía lo que iba. Usted y yo tenemos que saber, hermanos amados, que tenemos que edificar correctamente. Y en esa edificación tengo que parecerme todos los días y cada día más a Jesucristo, alcanzar su imagen y semejanza. Porque ese es el diseño que Dios tiene para ti. Dios no quiere que te parezcas a una persona de Hollywood, a los jóvenes de este mundo. Dios no quiere que te parezcas, hermanos amados, a lo que usted encuentra allá afuera. Hay un diseño establecido para tu edificio, y ese diseño es Jesucristo, para ti y para mí, para que nosotros seamos edificados. Y dice que tenemos que gemir con angustia, es agarrarnos del pelo y decirle: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Señor, renuévame. Ayúdame a hacer tu voluntad. Quita la incredulidad. Quita lo que no es tuyo. Quita la perversidad de mi corazón, el rencor. Porque estos materiales no los necesito para tu obra. En medio de mi vida solo quiero hacer tu voluntad. Y ahí es donde entonces, hermanos amados, estaríamos preparados, hermanos, para lo que sigue. Porque así, hermanos amados, como en una obra, el arquitecto, la parte del ingeniero tiene que llegar a revisarla. Esa obra tiene que llegar a ser revisada constantemente por personas que tengan el conocimiento suficiente. Y vamos a ver lo que dice la palabra, hermanos amados. En Primera de Corintios, nos devolvemos ahí a Primera de Corintios, donde dice... En el capítulo 3, voy a leer para ustedes el versículo 13. Dice así: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. El bien, dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Esa obra, hermanos amados, que está siendo edificada en nuestra vida, tiene que llegar a ser supervisada por Dios. ¿Y cómo Dios la va a supervisar? Una y otra vez somos sometidos a prueba. Somos sometidos a prueba. Somos sometidos a prueba, hermanos amados, constantemente. Y usted no tiene que sorprenderse. Es necesaria esa prueba. Es necesario, hermanos amados, eso que se está dando en su vida, en su corazón, en su casa, en su familia, con su trabajo. Esto es necesario. Porque como dice ahí la palabra del Señor, dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno. Mediten esta mañana el fuego que ha pasado en este tiempo, hermanos amados. Lo que usted ha vivido, lo que usted ha experimentado, que ha sacado a la luz. Hombres y mujeres valientes que se van a parar sobre la brecha y van a decir: yo iré en pos de Cristo, pase lo que pase, tenga o no tenga trabajo, tenga o no tenga dinero, porque yo sé que tengo que ser y alcanzar la imagen y semejanza de Cristo. Yo no me voy a detener a hacer mi propia voluntad. Yo voy a hacer la voluntad del Padre en todo tiempo. ¿Y qué diré si para esto he llegado? Es necesario que esta obra se dé. Y si se permaneciere la obra, hermanos, dice sus palabras, como acabamos de leer, que recibirá la recompensa. El gozo, la alegría, la satisfacción. El gozo, hermanos amados, de hacer la voluntad de Dios. El que usted haga la voluntad de Dios en todo tiempo. El que usted se esfuerce, el que usted sea valiente. El que de todas estas cosas, hermanos, salga algo bueno, algo positivo. Hombres y mujeres con carácter, con dominio propio,
valientes, hermanos amados, que le enseñen a sus hijos adecuadamente, que un hijo suyo pueda ver: mi papá y mi mamá son personas que aman a Dios. Toda la vida los vi doblegados delante de Dios. En todo tiempo los vi buscando el consejo en su palabra, buscando la consejería, buscando la administración. Ese es, hermanos, donde nosotros tenemos que edificar correctamente para que su obra se dé en cada uno de nosotros. Y para entender cada vez un poquito más, vamos a ver la recomendación del Espíritu en el libro de Proverbios, en su capítulo 24. Bendito nuestro Dios. En el capítulo 24 del libro de Proverbios, vea lo que dice su palabra, hermanos amados. Proverbios 24, leo para ustedes el versículo 3. Dice así la escritura: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Cuál casa cree usted que está hablando aquí el proverbista, hermanos amados? ¿La casa física? Esos terrenos, hermanos, que les estaba diciendo. Está hablando de tu vida. Tu vida se tiene que edificar con sabiduría, con la influencia divina. Dice ahí, hermanos, como leíamos, se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Es necesario, hermanos, que yo busque el propósito de Dios. Y no solamente lo busque. Una vez que yo entienda el propósito de Dios, yo tengo que caminar sobre ese propósito. ¿Cuál es para ti? ¿Cuáles son los materiales que tú estás usando? ¿Eres sabio para edificar tu vida? ¿Eres sabio, hermanos amados, para edificar? ¿O sabes que tienes algo torcido en tu corazón y no has hecho nada para cambiar? Y sabes que el pleito está en tu boca y no haces nada para cambiar. Ahí estás edificando con madera, con heno y con paja, y tarde que temprano se quemará la obra cuando sea probada en el fuego. Y es donde diremos: Señor, ¿por qué? Ayúdame, ¿hasta cuándo? Pero hoy Dios nos está diciendo que usted y yo tenemos que edificar la casa con sabiduría. Tenemos que llegar a ser prudentes. Tenemos que llegar a ser inteligentes a la hora de tomar decisiones. Hermanos, si yo recibía de parte del Señor que no está mal que usted busque el consejo, busque la administración, no tiene de qué avergonzarse. Eso es usar sabiduría, eso es ser inteligente, hermanos amados. Porque usted quiere edificar su matrimonio bajo el fundamento de Jesucristo. Porque usted quiere edificar su vida como padre de familia bajo el fundamento que es Jesucristo. Porque usted quiere ser un hombre, un hijo de Dios, valiente, que haga la voluntad de Dios en todo tiempo, que se mueva conforme a las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. El hermano amado, Dios quiere que puedas entender eso para que trabajes en tu vida. Por eso el Señor me daba este título: manos a la obra. Vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, hermanos, cada día. No podemos permitir, hermanos, construir de una forma inadecuada. No podemos darnos el lujo de empezar una obra y dejarla a medio palo. No podemos, hermanos, gastarnos ni desgastarnos. Porque entonces nosotros, hermanos, vamos a fatigarnos al punto de que nos puede llegar a apartar de Dios. Yo tengo que ser inteligente en la selección de materiales que yo use. Medítelo en esta mañana. Cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú gimes delante de Dios, ¿qué es lo que tú le pides al Señor? ¿Lo de este mundo o lo eterno? Esa habitación, esa casa, ese tabernáculo no hecho con manos de hombre, hermanos amados. Uno celestial, uno que va a heredar la vida eterna, donde ya no va a haber lloro, angustia, hermanos, donde no va a haber necesidad. Pero yo tengo que prepararme para ese tiempo. Yo tengo que buscarle a Él hoy, en este momento, hermanos amados, para hacer la voluntad del Padre. De que le podamos buscar a Él en todo tiempo. Y también vamos a ver una promesa divina que Él tiene para cada uno de nosotros. Y quiero que vayamos, hermanos amados, a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, en su capítulo 28. Ya para terminar en esta mañana, hermanos amados, Primera de Crónicas en su capítulo 28, versículo 20, dice la palabra del Señor. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará
hasta que acabes toda la obra en el servicio de la casa de Jehová. Y si bien es cierto, hermanos, dentro del contexto de lo que se está hablando acá, David le estaba dando a Salomón instrucciones de cómo edificar un templo físico. Hoy Dios lo trae a cada una de nuestras vidas para que nosotros entendamos que en esa parte vamos a construir ese templo espiritual para Dios. Y así como se le dijo a él, se le dice hoy a ti: anímate, esfuérzate, manos a la obra. No es trabajo del pastor, no es trabajo, hermanos, del ministro, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Es un trabajo de cada uno de nosotros, hermanos. Manos a la obra, vamos a trabajar, vamos a seguir, nos vamos a esforzar. Voy a hacer lo que sea necesario para que pueda edificar sobre ese fundamento que es Cristo, para que así como Cristo nos dejó unas huellas, hermanos amados, una forma de vida, yo camine bajo esa forma de vida, bajo sus promesas, bajo sus prodigios, pero también bajo su muerte y resurrección para alcanzar la vida eterna. Y el Señor por eso nos dice: anímate, esfuérzate. ¿Por qué? Porque Dios no te dejará, porque Dios no te desamparará, porque Dios estará contigo todos los días de tu vida. Y como decía el pasaje, hermanos amados, hoy nos lo dice a cada uno de nosotros, y es hasta que se acabe toda la obra de Dios en tu vida. Hasta que la obra, hermanos, sea perfecta. Y ahí dice: para el servicio de la casa de Dios. Y hoy nosotros, nuestro cuerpo es presentado en sacrificio vivo delante de Dios, para servicio de nuestro Dios. Yo no voy a prestar mis miembros al pecado, no voy a prestar mi mente, mi razonamiento, hermanos, para lo de este mundo. Yo voy a hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Voy a negarme a mí misma. ¿Por qué? Porque el fundamento lo hizo. Y si el fundamento lo hizo, yo también lo voy a hacer, y me voy a levantar cada día en él. Y entonces, cuando llegue la hora y llegue el momento, Cristo nos va a decir: venid benditos de mi Padre a las moradas eternas. En esta mañana, hermanos amados, yo los motivo en el nombre del Señor Jesucristo. Esfuércese cada día, que el Espíritu de Dios sea derramando su corazón en esta mañana. Gima delante de Dios, asegúrese de tener esos materiales correctos. Identifique los materiales incorrectos. Una vez identificados, sáquelos de su vida. Saque la incredulidad, saque el enojo, saque la ira, porque eso no sirve, hermanos amados. Eso solo ocupa bulto en nuestras vidas, carga, se vuelve un lastre y no podemos avanzar. Sáquelo en medio de su corazón, para que entonces cuando venga el tiempo de la supervisión de la obra, hermanos amados, su obra permanezca firme en tiempo de prueba. Y también, hermanos, podemos recibir esa recompensa de parte de Dios, que Él no nos va a dejar. En esta mañana, hermanos amados, ahí a donde usted está, yo le voy a pedir que usted incline ahí su rostro con su familia. Y orémosle al Señor, y digámosle en esta mañana al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Dígaselo, hermano amado, levante ahí sus manos. Créale al Señor, muévase a través de la fe. Entienda, hermanos, que aunque no hay una iglesia física, un templo físico, su casa es su iglesia. Usted es la iglesia. Levántese en este momento, póngase de pie, levante sus manos y pídale y dígale: Señor, en este momento, en esta mañana, yo te ruego, te pido y te suplico que seas tú dándome, Señor, oh Dios, los materiales adecuados, correctos. Dame el oro para creerte en todo tiempo. Dame la fe, la justicia. Esa justicia es saber que hemos sido justificados a través de la sangre de Cristo en medio de nosotros, y que ningún adversario nos podrá hacer frente. Señor, dame las piedras preciosas, Señor amado, para que todos los dones que hay en mi vida yo los pueda poner en servicio delante de ti, para que todos mis talentos, toda mi capacidad yo la ponga al servicio tuyo, Padre bueno. Que en esta mañana, Señor, yo te ruego la bendición de tu Espíritu para cada familia, para cada hogar, poderoso Dios, para que puedan ser, Jehová, hombres y mujeres que puedan edificar ese edificio y esté bien coordinado delante de tu presencia, poderoso Dios. Toca los corazones,
Toca las mentes, Señor, en este momento. Quita las divisiones, quita, Jehová, la madera, el heno, la hojarasca, lo que nos sirve para tu obra, en medio de sus corazones, en medio de mi corazón, poderoso Dios. Y entonces ser revestidos por tu Espíritu, Padre bueno, y alcanzar, Padre mío, el que la vida sea lo que se dé en nuestros corazones en esta mañana, Padre. Yo te alabo y te doy gracias, Señor, porque tu mano, Jehová, no nos ha dejado ni se ha cortado para salvar. Redarguye los corazones, motívalos, Señor, a que sean impulsados por tu Espíritu a buscar el consejo, Padre bueno, a no ser sabios en su propia opinión, Padre mío, para que entonces, Señor Dios, podamos edificar correctamente. En el nombre de Cristo, bendícenos, Señor, que la fortaleza de tu Espíritu sea sobre cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón hasta el día de Jesucristo. Se les ama a montones, los extraño mucho y yo sé que cercano está el día en que podamos abrazarnos. Dios les bendiga mucho.